y nos acompañan en los próximos minutos nuestros invitados del día. Ya voy a saludarles. Tenemos esta noche con nosotros a Javier Esguevillas, experto en relaciones internacionales, profesor universitario. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también en esta jornada Giuseppe Liberati, experto en relaciones internacionales. Hola, Giuseppe. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y tenemos también el placer de recibir a Moisés Ruiz, experto en geopolítica, profesor en la Universidad Europea. Bienvenido, Moisés. Hola, Alma. Buenas noches. Encantado. Pues voy a empezar, si os parece, con elecciones, porque es de donde venimos y estamos viendo cada vez unos mensajes más radicales y unas subidas de tono más intensas por parte de ambos candidatos. Es verdad que con Trump ya estamos acostumbrados porque su tono suele ser más agresivo, no tiene pelos en la lengua, si tiene que lanzar algún insulto, algún improperio lo hace, pero de Kamala Harris me resulta más sorprendente. Se nota que el tiempo se acaba y que las encuestas parece que están dando la espalda en los últimos días a Kamala, Javier. Bueno, yo creo que lo primero que se nota es que seguimos o siguen sin saber cómo enfrentarse a gente como Donald Trump, que habla por hablar, que dice cosas generalistas y que ya llevamos siguiéndole, ya no todos estos años, ya simplemente esta campaña actual, llevamos siguiéndole con... Es que es imposible saber qué opina sobre las cosas, porque ahora escuchábamos que criticaba a los BRICS, se hablaba de China y de Irán, o de la India como quien habla de, no sé, de Baltimore, ¿no? Entonces realmente yo creo que el problema de Kamala Harris, y en general de todos los que creemos que la democracia y las elecciones es para tener un debate profundo sobre las ideas y lo que va a hacer cada uno de los candidatos o candidatas, pues no sabemos o no saben responder a gente como Trump y se ponen nerviosos y acaban insultándole o llamándole amigo de Hitler, lo cual no da votos, lamentablemente o no lamentablemente, eso no da votos a Kamala Harris. Vamos a continuar con Giuseppe. Bueno, es evidente que las tensiones se están viendo, faltan pocos días, es efectivamente una elección clave. Es una elección donde se muestran dos imágenes diferentes de Estados Unidos. Estados Unidos está muy dividido internamente, hace semanas que lo venimos hablando. Es interesante ver cómo, si uno analiza solamente los últimos tweets de Kamala Harris, hay muy poco programa específico, es siempre algo referido en contra de Trump. Entonces, un programa en contra de, en lugar de un programa de construcción. Es evidente que del lado de Kamala Harris hay que hacer olvidar a muchos de los americanos lo que fue la presidencia Biden, que ha decepcionado muchísimo. Claramente la situación, todo esto hay que marcarlo en un cambio global de equilibrio. Estados Unidos llega a esta selección que empezó con los últimos años de Obama, con una pérdida de su liderazgo a nivel mundial. Entonces hay actores regionales que están creciendo, están teniendo más relevancia y no es para nada interesante lo que está pasando y podemos hacer más paralelos sobre el tema de los BRICS, evidentemente, también lo que está pasando en Turquía y por qué el Mediterráneo es importante. Y entonces, hacia lo largo de todo esto, temas que nunca habíamos pensado en una campaña electoral americana iban a ser central, entonces tema, por ejemplo, la deuda y temas internacionales. Hola, Moisés. Hola, Moisés, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues mira, yo vengo observando desde los primeros días de octubre que el gabinete de campaña demócrata y Kamala Harris están entrando como en un estado de nerviosismo y de ansiedad que es evidente, se evidencia en sus discursos, en sus apariciones en público, en sus mítines, y es evidente que en las encuestas y, como tú bien decías, no están obteniendo todo el voto que ellos desean. A días ya del 5 de noviembre, les falta voto joven, les falta voto de población negra, les falta voto de población latina y eso les pone demasiado nerviosos. Kamala Harris no termina de conectar con ese público indeciso y es por ello por lo que a la desesperada pues va a canales enemigos como Fox, donde pues la verdad es que no salió
bastante bien de esa entrevista. Y además también observo en los mítines de Kamala Harris, algunos de ellos hemos tenido la oportunidad de aquí en directo estar comentando con ese mítin el pasado viernes en Michigan, que si observan la cámara le enfoca mucho al escenario, mucho a Kamala Harris, que abusa bastante de esa comunicación no verbal atractiva suya, que intenta ser diferente a lo que ofrece Donald Trump, con su sonrisa continua, su amabilidad, pero está muy centrada el tiro de plano en Kamala Harris. Sin embargo, en los mítines de Donald Trump, ese plano se abre hacia el público. Y en los mítines que yo he podido seguir de Donald Trump, él está en una posición central y está rodeado de público. Porque estas imágenes las controlan los gabinetes de los partidos políticos y les interesa probablemente porque a Donald Trump los mítines estén más poblados y el de Kamala Harris cada vez vaya menos gente. Esa es un poco la conclusión que yo saco, si es que exclusivamente, o sea, se va muy al tiro de cámara centrado en la candidata. Y luego además, bueno, por los discursos que cada vez se enconan más por Kamala Harris contra Donald Trump, porque intenta que esos indecisos moderados del Partido Republicano caigan del lado demócrata. Pero me temo que no lo está consiguiendo y me temo que Donald Trump cada día que pasa va obteniendo pues más posibilidades para el día 5 ganar las elecciones. Pues os quiero preguntar también por esa cumbre de los BRICS a la que se ha referido Donald Trump. Donald Trump ha criticado los BRICS, concretamente ha criticado el proceso de desdolarización que ellos persiguen, que entiendo que por otra parte es un objetivo a largo plazo. Entiendo que evidentemente ese discurso de Donald Trump, aunque él a veces muestre unos discursos que van un poco en contra del sistema, ahí sí que evidentemente tenía que defender al dólar, ¿no, Javier? Bueno, pero es que defender al dólar cuando se supone que es un hombre que está rodeado de eminentes empresarios que quieren que el mundo esté abierto y sin fronteras y sin barreras, claro, pagándose en dólares. Muy bien, por eso hemos tenido alguna guerra, recordemos en el pasado, en Oriente Medio, relacionadas con el pago en euros o el pago en dólares del petróleo. No hace falta recordar a la gente cuáles son esas guerras, ¿no? Lo cierto es que creo que Donald Trump, cuando se refiere a los BRICS, no se da cuenta de la fuerza que tienen los BRICS. Ningunea a los demás. Lo hace con Kamala Harris porque en Estados Unidos, en fin, él piensa que puede ningunear a la candidata por parte del Partido Demócrata y se ríe de ella, etcétera. Pero cuando habla en el campo internacional y se ríe de los demás, se ríe de Putin o se ríe de la India o se ríe del poder de Sudáfrica o de Brasil, pues ahí se equivoca, pero a él le da igual. Y lo más grave es que a la gente le da igual también. Yo creo que se ha perdido el miedo a que gente como Donald Trump gane unas elecciones. Porque la verdad también sé que yo entiendo que si vemos el mundo actual, que es un desastre absoluto, la gente dice, bueno, pues si con los buenos, entre comillas, da igual de qué color político sean, con los que saben, con los que son demócratas, abiertos y plurales, tenemos este desastre, pues mira, que venga este señor, más no va a ser. Eso piensa, para desgracia de los que creemos en el debate político y en que el mundo debe estar rodeado de modelos de paz, de desarrollo, de convivencia, pues eso está enfrentado. Pero es la realidad y eso hace también que en la pregunta que tú hacías sobre los BRICS, Donald Trump ningunee a los que tienen sin duda mucha fuerza, porque reírse de China, en fin, allá él. Te quiero preguntar también a ti, Giuseppe, que yo creo que eso es el asunto central del día de hoy, como tú decías antes. Exactamente, es un asunto central, lo comentábamos ayer en la noche, contigo también, Alma. ¿Qué pasa? Que efectivamente no podemos analizar los BRICS solamente como un momento actual. Los BRICS se vienen formando hace tiempo, han intentado varias veces de llegar a un acuerdo. El hecho fundamental fue hace 2 o 3 días el acuerdo entre China e India de dejar de costado los enfrentamientos entre las dos en la zona del Tíbet indio, de la Andhra Pradesh. Esto es fundamental, porque son 2 de los líderes fundamentales de los BRICS. Tomamos los 3 principales, Rusia, India y China, hay un productor de petróleo
dos de los más grandes consumidores de petróleo actuales. Leyendo la publicación de la IEA, entonces, la Agencia Internacional de la Energía, de hace algunas semanas, sobre el tema del refinado de petróleo, se ve que fundamentalmente China e India van a estar cada día más pendientes del petróleo americano, porque habrá menos petróleo que saldrá del Golfo, gracias a la gran cantidad de nuevas refinerías puestas en marcha en el Golfo. Tenemos en cuenta entonces, si de un lado hay un tentativo de desdolarizar, pero fue dicho claramente, nosotros no estamos en contra del dólar, es que los Estados Unidos usa el dólar para controlar, para imponer sanciones. Del otro lado, Estados Unidos nunca dejará de hacerse pagar en dólares de su petróleo. ¿Cuál es el asunto fundamental? El asunto fundamental es que por múltiples años, hasta que no haya un sistema blockchain cerrado que permita este intercambio, el dólar en una manera u otra va a estar parte de las transacciones internacionales. Entonces eso sigue dando a la FBI autoridad de investigar sobre todas esas transacciones. ¿Qué significa esto? Que habrá negociaciones muy fuertes entre los diferentes países. No es para nada, ayer anoche cuando indicábamos que, por ejemplo, la flota americana en el Pacífico se distribuyó de manera más amplia para no dar la sensación a China que se estaban centrando para un potencial punto de defensa a algún lugar. Las conversaciones que están pasando con el discurso de Zelensky no son parciales, pensando a que pueda haber una situación de una tregua, una negociación sobre la potencial salida de la guerra en Ucrania. De último, lo que pasa en Turquía. Turquía es un anillo clave en todo esto. Es un anillo entre este y oeste, entre norte y sur en este punto. Entonces, ¿la situación cuál es? Es que fundamentalmente Estados Unidos tiene que redefinir su posicionamiento. Y Donald Trump, por cuanto sea una persona verbalmente, como digan los americanos, brash, de lo que le pasa por la cabeza y la dice, en realidad es el único presidente en los últimos 20, 25 años que no inició ninguna guerra, ninguna nueva guerra. Y esto es el gran apoyo que tiene de toda la estructura militar. Los militares en Estados Unidos son muy sensibles a esto y el gran enfrentamiento interno a Estados Unidos entre el Pentágono y el Department of State, la Oficina de Asuntos Exteriores y el Pentágono. Y los dos no están de acuerdo en esta situación. Piensen al rol de Tulsi Gabbard, que es un personaje extremadamente interesante y va a ser un líder futuro en estas nuevas configuraciones americanas. Por esto, los BRICS hoy teniendo un rol nuevo. Si pusiéramos imaginar una nueva Yalta, no podríamos imaginar solamente 3 países que debaten y 2 que se van dividiendo el mundo. Es un mundo que va a ser multipolar, con intercambios diferentes, con regiones que van a crecer de manera más rápida y lamentablemente el rol de Europa puede ser un rol casi marginal. A ver, yo no le daría tanta importancia a lo que está diciendo Donald Trump en estos momentos. Hay que situar el contexto. Está sobre un escenario. Tiene a un público... A ver, si tú le hablas a ese público de los blockchain, probablemente no vuelvan a ir a otro mitin de Donald Trump. Claro, él tiene que utilizar un lenguaje, tiene que utilizar un mensaje facilón, populista, coherente también con su ideología, porque si él ha llegado de nuevo a la política, bueno, no se ha ido nunca, pero está ahora con las opciones de volver a ser presidente, con el mensaje de hagamos de nuevo una América grande, pues claro, defender el dólar, eso sí que llega a su público y da votos. ¿Que tiene que decir de los BRICS? Pues lo dirá. Pues, a ver, si ya ha dicho en un debate que los inmigrantes comen gatos. Si este hombre dice, insisto, es verdad, que se le admite cualquier excentricidad verbal, se le admite, porque bueno, el personaje es así y bueno, pues es así. Lamentablemente estamos acostumbrados a asumir este tipo de mensajes de Donald Trump. Pero yo creo que en el momento en que él, si ya obtenga la presidencia y tenga que ejercer como presidente, se cuidará bastante más sus declaraciones. Entonces será el momento en que más seriamente pues nos detengamos a analizar aquello que dice, aquello que hace. Pero ahora mismo, pues lo mismo le da atacar a Rusia que atacar a India, que le da igual. O sea, cualquier cosa le vale para llegar a un público que quiere escuchar ese mensaje y es el que a él le viene bien en estos momentos y el que le da votos.
Os quiero preguntar ya más en profundidad sobre esa cumbre de los BRICS, porque es verdad que Giuseppe se ha ido hacia la cumbre, pero en verdad la pregunta original era precisamente sobre Donald Trump. Hoy ha sido la jornada central de la cumbre de los BRICS, en la que se han producido una serie de encuentros bilaterales. Estábamos muy pendientes del discurso que pronunciaran en ese encuentro bilateral tanto Vladimir Putin como el presidente de Irán. Y bueno, pues lo que han hecho es mostrar unidad, hablar de un nuevo acuerdo estratégico y hablar en contra de Estados Unidos. Al final, Putin también pues, ha dicho que Irán es uno de sus principales aliados y han hablado de la situación en Oriente Próximo. ¿Creéis que de la cumbre de los BRICS pueden salir ideas para conseguir acabar con esa situación en Oriente Próximo, Javier? No, no creo. Bueno, lo único es que se asuste un poco Israel y piense que no todos son silencios por parte de la Unión Europea a lo que está haciendo o apoyos incondicionales por parte de Estados Unidos, porque quizá eso les haga replantearse la escalada que llevan ya tanto tiempo, tantos meses, bélica, injustificada e ilegal en Oriente Medio. Pero a mí me da, más que la cumbre de los BRICS, que yo sé que además no deja de ser en este momento un momento muy importante, no tanto económico para que los BRICS hablen de economía, me temo, sino de geopolítica. Me da cierta ilusión saber que en poco tiempo, en 2 semanas, 3, está el G20 reuniéndose en Brasil bajo el paraguas de la idea de un cambio social en el mundo. Otra dinámica, otro nombre, otro mensaje. Creo que vamos a pasar en 2 o 3 semanas de hablar de la situación en Estados Unidos, de las elecciones en Estados Unidos, de la guerra en Oriente Medio, de lo que piensan los BRICS, a un Brasil liderando hablar de desarrollo, liderando hablar de temas sociales con la presencia de gente hasta como Milei, ¿no? Por lo tanto, creo que no hay que ser pesimistas en este corto plazo. No creo que la reunión de los BRICS sea para algo más que las portadas de algún periódico en el día de mañana, pero hay que tenerlo en cuenta, aunque Donald Trump no lo tenga. ¿Cómo no va a tener importancia lo que digan Turquía, China, Irán, Rusia? Por favor, quien niegue eso, en ámbitos, pero no específicamente sobre Oriente Medio, me temo. Oriente Medio creo que no, está totalmente desbocado Israel y Netanyahu y no hay quien lo pare. Giuseppe. Bueno, no puedo querer tomar los mismos puntos. He vivido varias campañas electorales americanas en Estados Unidos y era más típico muchas veces hablar del gato de la vecina que estaba grabado sobre un árbol que hablar de cosas internacionales. Hoy que en una campaña electoral americana se hable tanto de cosas internacionales, ya para mí que he vivido ahí, tener en cuenta esto, te digo, es ya impresionante. Entonces ya significa que es un Estados Unidos que ya no está mirando a su posición de manera diferente a nivel internacional. Que la cumbre sea en Kazán, para mí es importante. Recordamos que Kazán, lo decía anoche, es la capital del Tartastán, de la región del Tartastán, que es una región independiente en el corazón de Rusia y uno de los principales productores petrolíferos de Rusia. Y de ahí salen muchos de los pipelines que alimentan a nivel interno Rusia. Y después, eventualmente, la parte externa. Que todo el BRICS sea un tema energético es evidente. Una de las cosas fundamentales es que todos estos países serán países que están en fase de desarrollo, están creciendo, poblaciones, particularmente India. No podemos hablar del efecto demográfico de India y de muchos países africanos que van a necesitar cada día más energía. Y hoy un análisis que hacía con algunos amigos es que efectivamente todo el tema del CO2 se va a quedar como un tema de debate en los pasillos de Bruselas, probablemente, porque la necesidad de todo el crecimiento de múltiples de estos países evidentemente va a necesitar usar tecnología hoy ya disponibles para poder hacer crecer sus propias poblaciones. Entonces, ¿cuál es la cosa interesante de los BRICS? Que efectivamente haya un nuevo equilibrio potencial a nivel internacional. Evidentemente no va a llegar a un enfrentamiento militar porque ninguno de los BRICS tiene la fuerza de poder ser un líder único bajo una sombrilla de la cual todos pueden estar alineados. Tenemos en cuenta que hoy, si bien Irán está proveyendo drones a Rusia en la guerra de Ucrania, Corea del Norte envió 14.000 unidades para poderse entrenar en Donbass, China está quedándose en silencio, pero con apoyos atrás a Rusia, fundamentalmente no hay un verdadero líder único entre los BRICS.
Otra cosa es que es una gran puesta en duda de todos los países occidentales. ¿Qué puede ser Occidente para poder seguir creciendo? Porque hoy los países en Europa es la zona que va a crecer menos a nivel internacional, con un crecimiento sea demográfico que económico menor. Y entonces todo esto, ¿cómo van a ser estas relaciones? Entonces ahí, para mí, la cosa más interesante que va a salir de esto es que después de las elecciones americanas hay polos regionales que van a crecer muchísimo. Sí, y no olvidemos que si eran pocos, pues en esta reunión, de esta cumbre de los BRICS, para allá llegó Maduro. Así que, bueno, para ponerle más salsa a esta combinación de países emergentes, no olvidemos que los BRICS se crean como alternativa al G7. Entonces, por tanto, ellos en cada cumbre tienen que crear un argumentario sólido para sus ciudadanos y para decirle a ese otro mundo liderado por los G7, aquí estamos y cuidado con nosotros porque eso, que tenemos argumentos suficientes para dañaros y para que se nos tenga en cuenta. Y claro, pues un enemigo a batir, un enemigo muy visible para todos los BRICS es el dólar. Yo creo que bueno, pues por ahí están, pero bueno, las naciones que están ahí, China, Rusia, Irán, India, bueno, esto que habla con el apoyo también de Venezuela, que tiene petróleo, y bueno, y China tiene bastantes intereses, y Rusia en Venezuela. Bueno, pues quieren crear un grupo fuerte, suficientemente fuerte, a tener en cuenta por el G7, que la creación bipolar del mundo a la que vamos, ellos quieren tener un protagonismo fundamental, pero creo que más se desliza hacia el aspecto económico y menos hacia el militar. Por ahí va. Josep decía que no hay líderes emergentes en el grupo de los BRICS. Yo creo que a Vladimir Putin le encantaría estar ahí, desde luego. Vamos a ver, el próximo año yo creo que va a ser definitivo también para el liderazgo de Putin. Como estamos viendo, no desperdicia ni un minuto para ser fuerte y demostrar fortaleza, ahora con la incursión de Corea del Norte en la guerra contra Ucrania. Y yo creo que por ahí Vladimir Putin no va a perder la ocasión para ser ese contrapeso. Incluso, bueno, China, lo que pasa es que China, la posición de China es en algunos casos indolente, por ejemplo, visiblemente, ¿no? Pero luego tiene también la fuerza económica, tiene también algún temor a los aranceles que pueden venir por parte de Estados Unidos y de Europa. Pero bueno, yo creo que por ahí Putin le interesa bastante en estos momentos, le interesa fortalecer su imagen también internamente, porque hay algunas críticas internas a lo que está haciendo Rusia internamente, y está utilizando esta cumbre de los BRICS para subrayar y para autoproclamarse líder de ese otro bloque geopolítico que se está creando ya sin ninguna duda y sin pausa. ¿Estás de acuerdo, Javier? En parte sí, claro, lo que dicen los compañeros tienen en parte coincido con ellos, en otras cosas no, porque además yo, si me permitís, creo que lo que deberíamos al menos yo, soñar, es que la Unión Europea no se deje engañar ni por un lado ni por otro. Era algo en lo que íbamos en un buen camino hace años. La Unión Europea no debe ser ni Estados Unidos y la voz de ellos, ni ser aliado natural de los que, como Rusia o como China, creen en que la economía puede suplantar otro tipo de libertades. Pues no, señores. La Unión Europea tiene que seguir calmada, tiene que seguir su hoja de ruta, que es el derecho internacional, que es el multilateralismo, que son los derechos que rodean al ser humano y que en Europa, en cierto modo, hemos conseguido implementar, y no dejarnos llevar ni tan siquiera porque tengamos dentro de la Unión Europea algunos, digamos, enemigos del propio sistema. Hoy Hungría decía que la Unión Europea le quería imponer. ¿Cómo que imponer? Por favor, Hungría. En fin, un poco de seriedad, ¿no? Pero hay que obviar, hay que ir por la
entiendo que es un momento en el que creemos que la facilidad de hablar de un lado, los BRICS, algunos de los BRICS, no todos, y la facilidad de la demagogia por el otro lado y el poder de siempre de Estados Unidos, que creen que pueden decir lo que quieren y cuando quieren, y nosotros tenemos que estar ahí tenemos que estar en medio, equidistantes de ambos lugares, de ambos, y eso también puede ser equidistante, en mi opinión, de Estados Unidos, porque imagínense, con Trump, si gana, que en fin, yo sigo pensando que no va a ganar, pero si gana, ¿qué vamos a hacer? ¿Aliados de Estados Unidos en la OTAN? Yo no, es un ejemplo, estoy hablando yo, si fuera la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, yo creo que Europa tiene que estar calmada, tiene que no dejarse llevar por ese enfrentamiento de esos dos bloques que el compañero planteaba, que yo entiendo son los BRICS por un lado y Estados Unidos por otro, y en medio crear nuestra propia hoja de ruta, ponernos de acuerdo en la Unión Europea sobre temas internacionales en lo que no estamos, a ver si el nuevo gobierno de la Unión Europea, la nueva Comisión lo puede hacer, y con eso dar un poco de esperanza a la gente que en el mundo entero no quiere ni más guerra, ni más conflictos, ni más demagogias en el campo del populismo económico. Sí, pero mira, Javier, efectivamente yo ojalá la Unión Europea tuviera voz y poder, ¿no? Para establecer ese mundo equidistante y proponer escenarios de paz, sin duda alguna. Pero el problema de la Unión Europea es que somos dependientes. Es que dependemos militarmente de Estados Unidos. Y eso, evidentemente, tal y como está ahora el mundo, y teniendo ahí a Vladimir Putin, claro, nos asusta, ¿eh? Y dependemos de la OTAN. Entonces, pues tendremos que en cierta manera, hacer genuflexión ante ese poder militar. Y lo que nosotros proponemos, la fortaleza de la Unión Europea, que ha sido ese estado de bienestar que hemos construido, y ojalá dure muchos años, también está dependiente. Dependemos de gas, dependíamos en Alemania del gas ruso, ahora hemos buscado otras alternativas. En fin, esta nueva economía en la que estamos, a ver, esto que Europa sigue teniendo unas dependencias que nos hacen ser menos libres. Sí, yo quería agregar, Europa sigue siendo un ideal todavía, y esa es la cosa interesante, que bueno, los ideales mueven los pueblos, pero hoy a nivel administrativo y a nivel el peso burocrático que Europa ha agregado, efectivamente no ha facilitado muchos movimientos. Es un bloque Europa que necesita una reorganización, una redefinición. Teniendo en cuenta que los desafíos de Europa no son los mismos de Estados Unidos y tampoco lo mismo de Rusia o de los BRICS. Nosotros tenemos un desafío grande, que también es un gran potencial, que es lo de África. Nosotros tenemos un continente africano que tiene una edad mediana de 19 años comparado con los 48 y medio, casi 49 del continente europeo, con muchísimos desarrollos para hacer, muchísima necesidad, muchísima influencia también cultural, donde nosotros como Europa deberíamos estar pensando. Veo cada día la situación crítica hoy de Francia y de Alemania, no tanto a nivel económico, que es bastante gorda, pero a nivel institucional, a nivel de representatividad, veo el gran potencial de todos los países que son mediterráneos, porque el Mediterráneo vuelve a ser central, vuelve a ser de vuelta ese puente, como el medio océano, como en mi grupo de geopolítica nos gusta hablar del Mediterráneo, que une el Atlántico con el Índico y con el Pacífico. Vemos la disrupción del bloqueo de Bab el-Mandab como un punto completamente crítico. Hoy África es el futuro. En el 2100 la mayoría de los jóvenes habrán nacido en África. Nosotros tenemos que pensar que ese es el país donde habrá muchísima actividad, muchísimo desarrollo, y nosotros no podemos encerrarnos adentro. Tenemos que ser más abiertos, pero no tanto en recibir, tanto en ir a África. Nosotros muchas veces hemos ido a África de manera más predatoria, de control, de caer de arriba como nosotros sabemos. En realidad, hoy hay un cambio de posición, tenemos que tener en cuenta el concepto que a nivel de innovación se llama el leapfrogging, ovvero el salto de las tecnologías. Hoy en muchos suburbios de las grandes megalópolis africanas no hay línea telefónica común, pero hay ya teléfonos 5G con un ancho de banda más superior que en algunas zonas, seguramente superiores de lo de Alemania, que es el lugar peor en Europa en este contexto.
porque se están adoptando la última tecnología de punta. El sistema bancario africano se está integrando por vía de múltiples neobancos. Hay que empezar a analizar esto. Entonces, yo veo África y Latinoamérica como dos de los lugares que va a haber un desarrollo más integrado. Y nosotros, como europeos, tenemos un lugar, una cercanía geográfica, geopolítica, y una cercanía cultural donde tendremos que jugar este papel. Pero tiene que ser una Europa más abierta hacia afuera, más dispuesta a escuchar, menos dispuesta a poner reglas, sobre todo más abierta a hacer negocios. Yo ahí, si me permitís, que termines. Último turno de palabra, venga. Discrepo en dos cosas puntuales del compañero. Primera, hablaba de crisis en Francia y Alemania. Yo no sé qué crisis hay en Francia y Alemania institucional, porque la democracia tiene lo que hay en Francia y Alemania. Hay gobiernos que pueden gustar más, pueden gustar menos, pero crisis institucional en Alemania y en Francia yo no la veo. Y después, siempre que hablamos de África, hablamos con una facilidad y pensamos que, pues si África tiene tales carencias que Europa sola no podría hacer absolutamente nada para el desarrollo de África. Hace falta que haya una institución, pues ya la tenemos, Naciones Unidas o algo parecido, que ponga encima de la mesa el desarrollo de todo un continente como África, porque si esperamos que Europa lo haga, yo no sé tú, yo no tengo ninguna fe, pero no que se pueda, porque no se quiera, es que no se puede. Técnica, económica, ni todas las mentes que queramos poner encima de la mesa. Entonces, es fácil decir que queremos que África mejore, que África sea nuestro potencial socio para que los trabajadores vengan de allí de manera arreglada, lo que queramos, etcétera. No, África tiene problemas estructurales de pobreza e inequidad tan graves, no como los de América Latina, pero tan graves, que yo creo que ni en 100 años la Unión Europea podría poner encima de la mesa una miguita para cambiar nada de África. Por tanto, yo creo que Europa debe seguir, e insisto en ello, debe seguir creciendo en cómo desde Europa vemos el mundo y no cambiar en nuestra dinámica que hemos sido siempre abiertos. Yo no sé de dónde sacamos que Europa es un espacio geográfico cerrado al resto. ¿Cerrado a quién? ¿Un mercado común como el europeo ha estado cerrado al resto? No estoy de acuerdo. Habría eso otro debate, por supuesto, en otro programa, pero... ¿Se puede retomar los dos puntos? No, pero tenemos que ir, os lo pido por favor. Rápidamente. La crisis institucional que yo veo en Alemania y en Francia son ligadas a un gobierno francés que efectivamente está ahí, que se tiene por un pelo esperando lo que pasará con las próximas elecciones presidenciales, entonces una situación de limbo, y un gobierno alemán que es representativo de menos del 20% de la población, con una gran subida, sobre todo en el este, de la AfD, con un programa completamente diferente y profundo. El tema de África efectivamente debería ser una centralidad de todos, pero en realidad creo mucho más en las colaboraciones entre países a nivel puntuales para que empiece a crecer. África necesita en África hay que crear una clase media, cosa que no hay, y por ejemplo en Latinoamérica, justamente uno de los pocos países que es Argentina. Entonces, comparado con los demás, siempre ha sido un tema complicado para un desarrollo. Continuaremos reflexionando sobre ello. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Javier Esguevillas, experto en relaciones internacionales, profesor universitario. Nos ha acompañado también Josep Riberate, experto en relaciones internacionales, y Moisés Ruiz, experto en geopolítica y profesor en la Universidad Europea. Gracias a los tres. Un gusto para todos.